Hola, ¿cómo te va? Arrancamos con el entrevistador. Hoy quería compartir con vos esta hermosa obra, una pintura realmente que me gusta muchísima, de más de un centenar de obras parecidas que pintó en su momento mi madre, Dorita Duarte. Así que un homenaje también a ella, que siempre en vida quiso mantener un perfil bajo, aunque creo que era una artista realmente notable. Bueno, vamos a arrancar hoy hablando de la Cruz de los Milagros, porque nos visitó en los estudios de LT7 Radio Corrientes nuestro amigo Enrique Eduardo Quito Galeana. Estuvimos en la mesa compartiendo ese momento tan grato con Inés Bobadilla y Jacinto Méndez Capurro. Quito, así, se sentaba a charlar con nosotros. Quito, vamos a hablar, si te parece, del 3 de mayo, Día de la Cruz de los Milagros. Bueno, acá tenemos que aclarar el primer concepto sobre la fundación de la ciudad de Corrientes. La fundación de la ciudad de Corrientes, para que quede claro para toda la audiencia, se realizó el 3 de abril de 1588 en la Plaza Mayor, que es la Plaza 25 de Mayo. ¿Por qué razón? Porque las leyes de Felipe II, que regían antes de la recopilación de 1680, que eran llamadas leyes de Indias, establecían expresamente cómo tenía que fundarse una ciudad. O sea, de un paso a la derecha, un paso a la izquierda, camina hacia acá, y entraban dos personajes interesantes para buscar el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el campamento es el último campamento anterior a la fundación que se instala en Arasatí. En Arasatí es el último campamento del Tupí Vera y de Hernando de Arias, entre otros, que vinieron después de la primera expedición paraguaya. Los paraguayos llegan, los indios guaraníes, vienen con sus caciques, ellos ya domeñados, ya evangelizados, ya integrados a la sociedad, diríamos, asunceña, madre de ciudades, Asunción la madre de las ciudades. Ellos venían y hicieron trato con los guaraníes instalados en esta zona. Lo que es más, en el acta, primer acta del cabildo, ya se hace el reparto de las encomiendas. ¿Cómo iban a hacer en 24 horas los indios con sus caciques, con sus familias? ¿Cuál era la diferencia que no entienden mucho? La diferencia es que los caciques, la familia de los caciques, tenían una educación superior. Y a su vez ellos eran mantenidos por el rey. Ellos no pagaban tributo. Por lo tanto, a su cherapichá, a sus hermanos, los hacían trabajar. Había que trabajar para contribuir al rey. Este aquí que ni bien llega la expedición a Arasatí, dice, bueno, hasta acá vamos a llegar porque este es el lugar que nos indicó, Ribadaneira, Gaboto, todo el mundo. Eran el lugar muy característico, de las 7 puntas. Como dice Salvador Miqueri, al llegar a mi corriente, la inmortal. Y de allí, ellos se reúnen con el adelantado dice, bueno, vamos a elegir, vienen 2 personas perfectamente identificadas. El radomante, que es el que busca el agua, con la varilla, ya sea varilla de cobre, de bronce, de palito, usa la varilla que cree él. Y después viene el radiestesista, que busca el portal positivo. Que quede claro también para todos aquellos que van a las iglesias o a las sinagogas o a los templos. Ningún templo cristiano, católico, se levantó en un lugar sin antes hacer la búsqueda del pozo positivo. Venía y decía acá. Y ahí plantó el palo fundacional. Pero quedó la cruz de Urunday en una, diríamos, capillita, en un ranchito con una campana.
¿Qué querían los indios chaqueños, que eran los que cruzaban y atacaban? Los indios chaqueños querían quemar la cruz de los cristianos porque le atribuían poderes extraordinarios, y vaya si los tiene, y la campana que les llamaba la atención porque con eso sonaba la campana y todo el mundo corría las armas y agarraba la... ahí se enfrentan historiadores de fuste como Hernán Gómez, Ramón Contreras y otros que dicen, sí, fue un rayo, fue un milagro, pero eso no figura en las actas del Cabildo. Al menos yo no lo encontré. No voy a ser como otros historiadores que son así, no. Está sujeto a discusión. El milagro ocurre antes de la fundación de Corrientes. Fue, como dicen Ramón Contreras, Hernán Gómez, Figuerero, Federico Palma, al cual no lo quieren citar y es uno de los mejores historiadores que tiene Corrientes. Escribió en la Academia Nacional de la Historia, allí estaba Federico Palma, vayan y búsquenlo. Bueno, no lograron quemar, el Urunday resistía, era verde en esa época, y sí logran robar la campana posteriormente. Logran robar la campana. Eso produjo que la pequeña ermita de la Cruz de los Milagros, donde está hoy la torre fundacional, que es una equivocación total de los que hicieron eso, sea trasladada detrás del arroyo Salamanca. Vengamos por cerca del Isri y cruzamos el arroyo Salamanca hacia el norte. Y ahí se instala en la esquina de Buenos Aires y Calle Moreno. Esa es la segunda instalación de la Iglesia de la Cruz de los Milagros. Para aquel que no sabe, ya le informo. Ahí está, perfectamente documentada. Posteriormente, en 1801 aproximadamente, cuando viene el obispo Luis Riega, que lo estudiamos en la semana de mayo y que después le pusimos en un barco y lo mandamos para España para que vuelva, porque era realista. No le tratamos bien a los realistas, que quede claro también. Y se traslada a Moreno, esquina Salta, frente a la Casa Méndez, que todo eso detrás y al costado era cementerio. ¿De qué año estamos hablando, Quito? Estamos hablando de 1801, 1804, ahí aproximadamente. Uh-huh. A finales del siglo XIX, es decir, 1880, 70, comienza ya la idea de trasladar la iglesia, porque era una iglesia muy, muy concurrida, muy de adoración y de respeto, pero quedaba un poco chica, llamémosle así. Entonces deciden la construcción del nuevo templo, con el pequeño gravísimo error de no haber hecho el estudio del suelo, no haber traído el radomante a ver dónde están las capas freáticas y no haber traído el radioestesista, porque estábamos en una época de las luces y de la ciencia y fracasaron las luces y la ciencia. Por eso las torres de la Iglesia de la Cruz de los Milagros caen. Ahora, Enrique, ¿qué se hicieron con esos cuerpos enterrados ahí? En Hernán Gómez, compilación de las ordenanzas municipales y resoluciones municipales, que es una obra de incalculable valor histórico, y nadie lo cita. Sacan los datos de ahí, se hacen los vivos como si supieran. No, señores, ahí está todo. Hasta muy entrado el siglo XX, resoluciones municipales, ordenanzas municipales, autorizando el traslado de los restos de la familia tal, de la bóveda tal, de la tumba tal, y hasta muy entrado el siglo XX se estaban extrayendo los cadáveres para llevar a una fosa común. Allí trabajó el abuelo de un señor Palacios, muy conocido en Corrientes porque era el que hacía gestiones de transferencias de armas y de inscripciones en el RENAR. Y este señor Palacios, además, era mecánico de armas de la jefatura de policía, Beto Palacios. La ciudad de Corrientes lo conoce como Beto Palacios. Era un mago.
arreglaba la ametralladora, el cañón Krug. Y este señor me cuenta que iban con una tenaza y con una pinza. Buscaban en los dedos algún anillito, dientes de oro generalmente. Que en la época eran muy normal, ¿no? Muy normal, era común. Lo que es más, algunas tumbas todavía guardaban tesoros escondidos. Con los ataques y la invasión de 1865 a Corrientes, la gente ¿dónde escondía el tesoro? O escondían en los aljibes, o escondían en el Pozo de Balde, o escondían en el cementerio. Por eso el cementerio fue asaltado por las tropas paraguayas. Primero le invitaron bien a los vecinos y después, bueno, muchos de esos tesoros fueron encontrados ahí. Se calculaba como 40 kilos de oro lo que sacaron. Con el agravante. ¿A dónde fue a parar eso, Quito? Y eso fue a parar al bolsillo de los que sacaron. Muchos decían que lamentablemente no pudieron dormir tranquilos durante bastante tiempo, porque los guardianes del tesoro, los muertos, sus espíritus perviven. Yo por eso digo, el que crea en mí no morirá jamás, creo que dijo un tal Jesús de Nazaret, que era un hombre extraordinario. Ahora, Quito, dicen que en estos casos de tesoros o de entierros, como decimos acá en Corrientes, es como que los espíritus determinan a quién le va a quedar eso, ¿no? Exactamente. Si el tesoro va a ser para vos, siempre van a haber luces blancas, apariciones con ojos celestes, señales claras que es para vos. Si el tesoro no es para vos, vas a ver llamas rojas, ojos rojos, apariciones rojas. ¿Encontramos alguna vez un tesoro? Encontramos un tesoro. Cuando encontramos una buena esposa, cuando encontramos un buen amigo, cuando encontramos esa mano que vos cuando estás en el medio de la nada necesitas una ayuda y viene ese hombre que vos ni le conocés y te dice, ponele en segunda que vas a salir del barro. Del barro. Y nadie te enseñó eso. Pues nadie te dice, vos le metés en primera y seguir rodando. Y ese que pasó no tiene ninguna obligación de ayudarte, pero te ayuda. Es empático. Bueno, el estudio de Salta 424 le doy la dirección para que todo el mundo sepa. La gente que trabajaba conmigo, muy buena gente todos, les agradezco, me dieron una buena vida y yo les di una buena vida a ellos. Estaban con frío. Entonces le digo, vamos a comprar calefactores a gas. Puse uno en mi despacho y otro allí, porque son salas grandes, casas grandes. Y llamo a un equipo de albañiles y están trabajando. Y de pronto la pared cae. Eran ladrillos de canto. Cae la pared, era un escondrijo sequeto que estaba detrás de la cama de la señora Mantilla de Díaz de Vivar. ¿Qué se escondía ahí? Había un manojo de cartas y 2 libros antiguos. ¿Qué hicieron los obreros? Tiraron entre los escombros. Llego yo y le digo, señores, limpian eso y ponen sobre la mesa directorio. Y si encuentran oro, monedas, joyas, llevan. Peguataca tú. Ojo. Aquí que dejo los libros, los limpio con un cepillito, como se hacen todo papel de hilo. Es la primera formación del papel de trapo y hilo. Y cubiertas de cuero. Grandes, por supuesto. Octavo creo que se llaman. O medio, como se llame. Denle la medida científica. Saco la foto de la portada del libro con todos los dibujos extraordinarios que tenía y cuando estamos en Madrid con mi novia pasamos por una librería frente al convento de las Trinitarias donde está enterrado Cervantes en una fosa común porque Cervantes murió en la pobreza. Vamos a aclarar, no tiene nada de malo ser pobre ni haber muerto pobre. Cervantes nacido en Alcalá de Henares y estuve en la casa de él también, la conocí, y le muestro al hombre la portada del libro y me dice, yo tengo un ejemplar.
y vale aproximadamente 7.500 a 8.000 euros. Entonces digo, yo con 8.000 euros me quedo a vivir en Madrid por lo menos 4 meses. Sí. Gracias. Y entonces me dice Silvana, ese era el tesoro, Silvana, fíjate, ahí está el libro. Digo. Qué bárbaro. Así que cuando parta, hacer lo que querés. A otro plano. A otro plano. Así es. Yo creo que el hombre, como decía Jesús, porque a Jesús, ¿ustedes saben por qué lo mataron? Marcos 10 en Romano, punto 2, versículo. Versículo es una frase de un verso. Por eso se llama versículo, de un punto a otro punto de un verso. Y a él por hechicero, por nigromante, por revivir a los muertos, por curar a los enfermos de lepra. Eso dice Marcos. Aquí que este hombre, maravilloso y extraordinario, por cierto, porque enseñó bondad, enseñó amor, enseñó respeto, enseñó piedad, bueno, de todo. Nos enseñó y que muy pocos aprendieron, ¿no? Porque hay mucha gente que le mete al respeto y al rezo en público, así como si fuera buena, que le vean que entrega una moneda y entonces sale en la foto. No. Esa enseñanza tiene un nombre que yo le corrijo a la gente. Vos les preguntás a alguien, ¿qué tengo que hacer? Tolerar. ¿Quién tolera? Tolera el que gobierna, el que domina, el que tiene el poder. El igual, como nosotros, todos los seres humanos, el igual respeta. Eso decía Esteban Echeverría en el Dogma Socialista. Respeto. Eso es lo importante de destacar en una conversación cuando estamos ante sabios que son sabios por naturaleza propia, que yo siempre digo, los científicos tenemos que dialogar, no tenemos que discutir, aportar, dialogar, estar de acuerdo o no, pero respetarnos. Poppers, en metodología científica, yo soy especialista en metodología científica, además, entre otras cosas, decía, tiremos ideas y pongámonos de acuerdo sobre alguna y la que no estamos de acuerdo la dejamos y seguimos investigando. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Inés y luego Jacinto. Así es. Quito, aparecidos, tesoros y leyendas. Va el 10º. Sale ahora antes de la Feria del Libro de Corrientes. Va el 10º, el noveno en Embruguyá, el día miércoles a la noche. Estuve con Marcela Micheri, estuve con Gabriela Basualdo, Toto Insaurralde, y fue como si se vendiera agua. El 8º y el 9º se vendieron todos. Y el del 1 al 7 se vendieron 5 de cada uno en Embruguyá, que me atendieron muy bien, el intendente, el viceintendente. Y entonces me dijeron, ¿qué conexión tiene usted con Embruguyá? Se van a asombrarle y se van a acordar mal de mí. Y me dice, pues, ¿cómo? Sí, yo fui maestro en San Lorenzo, en la Escuela 101, porque así empecé y ahí estudié Derecho. En el medio del campo, en un rancho estudié Derecho. Yo no estudié en un confortable departamento, no. En un rancho. Y debajo de un paraíso. Porque entonces no me venían los mosquitos. Aquí. Y fui arquero de Primera de Rivadavia. Primera división, porque mi papá, mi tío, mis vecinos fundaron Rivadavia, allá en Roca y Necochea. Y bueno, debuté contra Embruguyá. Y Salvador y Tito Micheri se acercaban detrás del arco del alambrado y me decían, deja pues un gol, le ganábamos 2-1 a Embruguyá. Pero me cargaban, ¿no? Pero eran buena gente. Y ahí jugaba un tal Gildo Infran. Así es. Que cuando estuve en Formosa, cuando era director general de Intenciones Áulicas, 2006, 2018,
estaba en Clorinda y en Formosa se hizo un acto muy relevante y pasó Gildo y me miró nomás y yo tenía el pie así un poco salido porque estaba muy junta a la silla y me patea, arquero, disculpame, me dice. Y le digo, ahora te agarras, Gildo, no te preocupes, le dije. Se desquitó, se desquitó. Se desquitó, no, Sí. no, pero no importa. Yo le seguí después. No, tuvo que pagar el vino. Así que no me quejo. Jacinto. Hablaba de las iglesias hace un momento. Sí. Y la Casa de Gobierno nuestra actualmente está ubicada precisamente, creo que en los terrenos de una iglesia matriz. De la iglesia matriz, donde el Juan Torres Vera de Aragón dijo, con el dedo seguramente, ¿no? Allá. Ahí la iglesia matriz. ¿Por qué ustedes ven la iglesia matriz, la Casa de Gobierno y la legislatura sobrelevada? Primero, por las grandes inundaciones que tenía Corrientes. Que Cuando el agua no llegaba, estaba la costanera, claro. Antes de la costanera, Uh-huh. el agua llegaba hasta la calle Mayo. Uh-huh. Las inundaciones grandes. Uh-huh. Entonces... O sea, su estudio estaría inundado. Tu estudio estaría Claro, inundado. mi estudio está sobrelevado exactamente, aproximadamente, digamos, 4 metros. Uh-huh. Llegamos el otro día cuando hicieron un pozo en la vereda, comprobar científicamente, encontramos la vereda original, la de los ladrillones cocidos a 1,70 m de profundidad. Así que ese fue diríamos, la base de la casa. Después fue sobrelevada. La misma comprobación arqueológica la hicimos en el corte de Salta 424. En Salta 470 hicimos el corte para hacer el garaje y encontramos 4 pisos. Se ve que iban elevando, claro, a medida que el agua les iba avanzando. Claro, la costanera comienza en 1929 con una mensura del agrimensor Semenza y las obras en sí, la GOP, la Compañía General Alemana, arranca en 1930 y se termina en la década del 40. Es decir, por 3 etapas. Empezó en el Puente de la Batería, Parque Mitre, Arroyo Arazá, Poncho Verde, como quieran llamarle, y se extendió hasta el puerto. El puerto es una obra independiente, no tiene nada que ver con la costanera. El puerto es obra puerto. Después continúa desde el puerto la costanera hasta Punta San Sebastián y San Roque. Punta San Sebastián, vamos a corregirle a la gente. Punta San Sebastián y San Roque. Ese fue el primer cementerio de la ciudad, que después se va a instalar la Compañía de Jesús, los jesuitas, el convictorio de los jesuitas, va a ser el primer colegio nacional creado por Sarmiento, y después la primera escuela de maestros, que era anexa al Colegio Nacional en 1869 por Sarmiento, cuando el gobernador de Corrientes, de pronto, es informado por el gobernador Guastavino y le dice, mire, en Corrientes tenemos el 90 y pico % de analfabetos. Necesito la intervención urgente del gobierno nacional. Y Sarmiento nunca pisó Corrientes, que quede claro, en el barco fue la conversación. Nunca pisó Corrientes, por eso me sacudo la bota para no llevar la tierra de Corrientes. No sé dónde pudo haber pisado la tierra de Corrientes, salvo que le haya mandado una bolsa. Pero sí lo velan, ¿no? ¿Lo velan acá a Sarmiento? Sí, señor. Sarmiento cuando fallece... Fue velado en la iglesia catedral. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ya estaba en ruinas la iglesia matriz. Eso pocos lo saben, que Sarmiento tuvo su velorio acá en la iglesia catedral. Hay un trabajo interesante sobre ese tema de Yo no soy egoísta, de Dardo Ramírez Brachi. Un trabajo que está publicado antes de incorporarse a la Junta. Dardo Ramírez Brachi analizó el recorrido. Entró por Rioja. La curia, por supuesto, se opuso. Y Juan Ramón Vidal le dijo, ustedes se oponen y yo les voy a clausurar la iglesia. O sea que o se portan bien o... Porque Juan Ramón Vidal, además de tener ancestros diríamos judíos, conversos, Juan Ramón Vidal era masón. Era
compadre, compañero, socio, no sé qué, de Sarmiento. Entró el cadáver, todo tacuaras y banderas coloradas, hasta Julio. Julio pegó la vuelta hasta San Lorenzo. San Lorenzo le pegó hasta Irigoyen. Irigoyen entró, pero no ingresó a el templo, al lugar sagrado, consagrado. Estuvo en el atrio y ahí le hicieron los homenajes, etcétera, y algún sacerdote habló. Después lo trasladan otra vez al puerto y así fueron de ciudad en ciudad. Lo que hay que aclarar es que Sarmiento fue respetado, tuvo sus errores como todo ser humano, tuvo sus aciertos como todo ser humano, pero que yo siempre empiezo al revés. ¿Qué no hizo Sarmiento por la Argentina? A ver, porque siempre dice, ¿qué hizo? No, ¿qué no hizo? Colegio militar, colegio naval, colegios nacionales, justicia federal, Observatorio Meteorológico Nacional, Academia Nacional de la Ciencia, Universidad Nacional de Córdoba la fortaleció, creó escuelas. No hay un solo gobernador hasta hoy que haya creado tantas escuelas como en el periodo de Juan Ramón Vidal, que era director general Sarmiento. Se crearon todas las escuelas, con una ventaja, que sepan, para que se sepan. Las escuelas tenían que ser para niños, niñas y los indios. No quieren que le llamen pueblos originarios. Tenían que ser conjuntas. Tenían que estar todos para hacer una sociedad igualitaria. Fíjense el pensamiento del siglo XIX. Si bien eran racistas, porque no vamos a dudar, cuando escribe sobre las razas y demás, Sarmiento es racista, todos se criaron así. Al morocho no, a indiado no, al correntino no, porque estos son guaraníes. Y bueno, y así nomás es la historia. La última, se nos termina el tiempo. Ay, se nos termina el tiempo. Bueno, un oyente quiere saber para cuándo va a salir el libro del doctor Quito Galeana sobre la fiebre amarilla. Escribo sobre la fiebre amarilla en varios relatos de aparecidos tesoros y leyendas. Hay que buscar nomás. Van a encontrar tesoros que no están en los libros de historia. Tesoros sobre la fiebre amarilla. ¿Sabían ustedes que el cementerio que continúa a la Cruz de los Milagros cuando vino la fiebre amarilla en 1871 no es el San Juan Bautista, sino que fue el San José, el de la cancha de ferroviarios? La gente no sabía y se hizo el cerco. ¿Y sabían ustedes que en la Guerra del Paraguay hubo un cementerio donde está la escuela regional? Enfrente estaba el Hospital Brasilero Terrestre de las tropas de tierra. Enfrente, el que entraba en un hospital en esa época, el 60 o 50% moría. Te interrumpo y te comprometo, porque en el Colegio Nacional aún hoy hay fantasmas. Sí, Eso sí. me comentaba hace un par de días una ex alumna, con detalles precisos, pero Sí, nos sí. vamos a ir en el tiempo y se nos termina la entrevista. Gracias. Fay Simon está enterrado ahí. Y están todos los muertos del cementerio jesuita. Así que es fantasma y a patada ahí en el Colegio Nacional. Quito, nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bueno, espero que te haya gustado esta charla amena con Quito Galeana y lo vamos a invitar más de seguido porque tiene realmente muchas cosas para contarnos sobre historia de Corrientes, sobre mitos, sobre leyendas, todo lo que tiene que ver con la identidad, si querés, del correntino. Así que una entrevista que a mí particularmente me gustó mucho y la disfruté. Te invito ahora a ver y a escuchar a nuestro columnista Facundo Sagardoy, que está en otro sector del estudio. Muchas gracias, Rubén Duarte, por la invitación a compartir una semana más este segmento de cultura sobre Corrientes, sobre la región, sobre el país y el mundo. Bueno, hoy también vamos a dejar nuestro saludo a todas las personas, artistas, gestores, comunicadores que se han
bueno, contactado con nosotros para dejar sus felicitaciones sobre el desarrollo de este segmento, y en especial recordamos al que nos permite, ¿no?, el espacio para poder hacerlo, y lo recordamos en su obra, teniendo en cuenta la cantidad de eventos de libro que hay tanto en el interior de la provincia como en la ciudad de Corrientes y en el país también, en Buenos Aires, la Feria del Libro de Buenos Aires. Charlas entre un periodista y un historiador de Rubén Duarte y Enrique de Niri, una obra recomendadísima para lectura general, pero también para el estudio de la historia de Corrientes, grabado en el Archivo General de la provincia de Corrientes, un espacio que atesora documentos invaluables sobre la construcción de la identidad nacional. Charlas entre un periodista y un historiador de Rubén Duarte y Enrique de Niri, recientemente distinguida por la Cámara de Diputados de Corrientes, que preside el doctor Eduardo Tassano como una obra fundamental para el conocimiento de la cultura de Corrientes. Y también, bueno, dejamos un saludo a Gustavo Adolfo Ojeda, colega periodista que acaba de lanzar una serie de libros sobre las colectividades que han hecho a la construcción de la identidad diversa de Corrientes. Allende los mares en busca de paz, una obra que aborda sobre la cultura de Corrientes desde la perspectiva de los inmigrantes libaneses, con Girala Yampey y Herminio Jiménez, dos maestros de la poesía y de la música en sus páginas. Y también Allende los mares con aroma a cerezos, también de Gustavo Adolfo Ojeda, otra obra, todas editadas por Editorial D, en este caso sobre la presencia de la colectividad de inmigrantes japoneses y cómo han hecho a la construcción de la identidad diversa en la ciudad y la provincia de Corrientes. Dos obras recomendadísimas, tres sumando a charlas entre un periodista y un entrevistador de Rubén Duarte y Enrique de Niri. Bueno, hasta aquí los agradecimientos. También hoy vamos a dejar un saludo. Pasó el Día del Trabajador, Día Internacional de Conmemoración al Trabajo, y un saludo a todos los hacedores de la cultura en la provincia de Corrientes, en la provincia del Chaco, en la Argentina. Sin ellos no sería posible que nosotros comprendamos qué ha pasado, cómo somos y hacia dónde vamos. Como decimos, la cultura es la forma de hacer la vida, es cómo entendemos el mundo y cómo lo hacemos en conjunto. Gracias a todos los trabajadores de las áreas de cultura, a los trabajadores que también son hacedores de la cultura sin formar parte de alguna estructura privada o pública, siendo solo autogestivos, como muchos de los autores de los que nosotros hablamos, artistas que luego se han transformado en grandes maestros de corrientes de pensamiento en el arte y en la cultura nacional e internacional. Bueno, ahora vamos a recordar a uno de los grandes maestros del arte argentino. No sin antes también enviar un saludo a Elisa Martínez, restauradora destacada, distinguida de Corrientes, que ha dado esta semana una charla en la Academia Nacional de las Artes, convocada justamente para ser homenajeada por su trabajo en restauración y conservación dentro del ámbito de Corrientes y de la región. En este caso, por su trabajo hecho sobre un mural instalado en la Casa de Gobierno de la provincia del Chaco, de nada más y nada menos que Emilio Petoruti, el gran maestro cubista del arte argentino. ¿Por qué será que allá más de un siglo del cubismo nos sigue despertando emociones, pasiones y, en principio, muchas ganas de reflexionar? Recordemos algunos maestros del cubismo. Ya hemos nombrado a Emilio Petoruti, el gran maestro del arte cubista argentino. Recordemos a Pablo Picasso y también a Juan Gris. Tres maestros
del cubismo, que nos dejan una reseña muy particular. La verdad no tiene una sola cara. Podemos ver a través de distintos ángulos y encontrar en el ser de una obra complejidad. Los maestros cubistas, hace un siglo, luego de la profunda crítica que dejó el estilo y la ética dadaísta antes de la guerra, nos llevan a reflexionar. ¿Debemos atravesar algún límite de la modernidad y sembrar dudas, sospechas, para poder comprender un poco más? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Serán dudas? ¿Serán sospechas? ¿O será nuestra capacidad de apreciar la realidad la que nos conducirá a una nueva forma de comprender un ser que quizá no es tan simple como esperamos? Así comenzábamos a comprender a través de la propuesta de los artistas cubistas el ser del siglo XX, desde principios del siglo XX hacia más adelante. Y a través de los ángulos de Petoruti pudimos comprender la luz, el movimiento, el tiempo, pero también nuestra música. Y recordamos nuestra música en Corrientes, en Chaco, en la región, parte de la esencia del pueblo, un pueblo que danza, un pueblo que canta. Lo recordamos también hoy a través de la muestra de Emilio Petoruti, muestra de obras que tenemos en Corrientes como Pájaro Tropical, en el Museo de Bellas Artes, hoy en exposición en el Museo de Arte Contemporáneo. Podemos visitar esa obra, también podemos visitarla en el Fogón de los Arrieros, la muestra de la colección particular de Marcelo Gustin, expuesta para comprender un poco más sobre cómo aprender a ver una realidad que parece simple, pero que jamás compone una sola verdad. La complejidad del ser a través de la mirada de los maestros cubistas. Los dejo con ese concepto que seguramente desarrollaremos en el transcurso de próximas ediciones de esta columna, y desde ya un abrazo grande a todos aquellos que están del otro lado y hacen posible que este vínculo, como decía Bakhtin, una obra no es completa sin un lector. Ustedes nos completan, ustedes quienes están del otro lado hacen, como todos nosotros, cultura en este tiempo a través de este espacio. Los invitamos a compartir el libro de Rubén Duarte y Enrique de Niri, y también un saludo grande a Gustavo Adolfo Ojeda, que nos envió sus obras Allende los mares con aroma a cerezos y Allende los mares en busca de paz. Hasta aquí esta semana. Muchísimas gracias. Creo que sabés lo que es esto, ¿no? ¿Y vos sabés lo que es esto? Bueno, vamos a una breve pausa y tras la misma vamos a hablar del casco, de la seguridad vial, del tránsito, de los siniestros viales, de lo que está pasando en esta ciudad de Corrientes que tanto queremos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes. Siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina.
Dale luz verde al juego responsable. Hola, somos de Integral Motos, estamos en España 1490. Acá puedes conseguir todo lo que necesites para tu moto, desde accesorios, repuestos y mucho más. Estamos de lunes a viernes por la mañana de 9 a 13 y por la tarde de 17 a 21. También los sábados por la mañana hasta las 13 horas. Nos puedes encontrar en Instagram como integralmotos.corrientes. Tenemos todo y si no lo tenemos te lo conseguimos. Los esperamos. Charlas entre un periodista y un historiador. Es el último libro de Rubén Duarte. Adquirilo en las librerías y kioscos. También en las ferias del libro de toda la provincia de Corrientes. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, Más Banco. Bueno, como te anticipé antes de la pausa, vamos a hablar de la seguridad vial. No es para apoyar el brazo. El casco es para ponerse en la cabeza como protección. Decía el general Juan Domingo Perón, polémico para algunos, muy querido para otros, que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Cuando en Corrientes se comenzó a trabajar en las calles, tanto la municipalidad a través de la Secretaría de Movilidad Urbana a cargo de Yamandú Barrios, la policía de la provincia a través de su dirección de tránsito, empezaron a trabajar, te decía, para hacer un control vehicular en general y en particular de nuestros amigos motociclistas. ¿Por qué? En Corrientes, hasta hace 2 meses atrás, nadie usaba casco. Iban en la moto, no sé, una familia de 4 personas o 3 muchachones que iban a jugar al fútbol. Esto se terminó, afortunadamente. Muchos acusaban al gobierno municipal de querer recaudar nada más. Por eso se exigía el casco y los papeles. No, el casco te protege la cabeza ante cualquier impacto. Porque vos sabés que en una moto, y esto está ya trillado, vos sos el paragolpes. Los traumatismos eran innumerables. Los muertos en siniestros viales también. El 70 y pico % de los fallecidos tenían como protagonistas a motociclistas, generalmente sin casco. Tenemos que ser respetuosos. Te iba a terminar la idea. Señalaban al municipio como un ente meramente recaudador. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Rápido de reflejos, tanto el intendente de Polich como Yamandú Barrios, mandaron a la calle el Avispón Verde, que es un pequeño auto pintado de verde con los logos municipales y un altavoz señalando aquella persona, sea motociclista o que maneje un vehículo de mayor porte, le señalaba la infracción que estaba cometiendo. Entonces, había un antecedente ya antes de pasar a la infracción. La grúa está trabajando bien como debe ser. No entendemos todavía o no queremos entender que el que viene por la derecha a pasar tiene derecho, que hay que tener luces tanto en motos como en bicicletas atrás y adelante. Estoy esperando todavía que la municipalidad exija medidas de seguridad para los ciclistas. Tienen que tener coderas, tobilleras, rodilleras y también un casco, que los ciclistas normalmente no lo usan. Y ahora sí. El que viene por la derecha a pasar tiene derecho. El que circula por la rotonda, cualquiera sea esta, tiene la prioridad de paso, no el que va a ingresar a la rotonda. La línea peatonal que está en casi todas las esquinas de Corrientes, ¿qué tienen? ¿A qué obligan? A que el peatón pase y el vehículo que viene deba detenerse. Esto va también para motociclistas, ciclistas y monopatines. Deben detenerse antes de pisar la línea blanca y permitir que las personas que vienen caminando puedan pasar. El semáforo rojo
es un alto, un stop para todos los que utilizamos la vía pública. Tengo mucho para contarte, pero seguramente los especialistas que armaron este video te van a enseñar más que yo. Lo vemos. ¿Para qué usas casco? ¿Para evitar las multas? El casco reduce en un 40% la posibilidad de morir en un siniestro con tu moto. Además, reduce en un 70% la posibilidad de que en ese siniestro recibas lesiones graves en el cráneo. Para eso, el casco tiene que ser de buena calidad, no estar vencido, ser de tu medida y además estar bien ajustado. Los cascos están compuestos por dos capas, una externa que puede ser de distintos materiales como fibra de vidrio, Kevlar, plástico ABS, fibra de carbono, y una interior, la cual se encuentra compuesta en todos los cascos por poliestireno expandido, lo que en Argentina le llamamos comúnmente telgopor. Este es un casco cortado en donde nosotros podemos ver las distintas capas que lo componen. La capa azul es la externa, va a recibir el impacto deformándose y distribuyendo la energía. Esa energía, a su vez, va a ser absorbida por la capa interna de poliestireno expandido o telgopor, evitando que esa energía llegue a nuestro cráneo. Cuando el casco impacta contra una superficie dura, ya vimos que intentará dispersar la energía. A su vez, la cabeza de quien lo usa intentará seguir en la misma dirección. Es por esto que el casco tiene que estar bien ajustado y ser de tu medida para que el telgopor se comprima y de esa manera cumpla también esa función. El casco entonces está diseñado para aplastarse y deformarse, evitando lesiones en tu cabeza. Aunque parezca haber vuelto a su forma original, las estructuras del casco ya fueron alteradas. Por lo tanto, ante un eventual nuevo siniestro, no van a cumplir con su función de protegerte. Los daños sufridos por el casco pueden ser invisibles, es decir, que cuando vos lo veas parezca intacto. Es por esto que no se recomienda la compra de cascos usados. Lo que vamos a hacer ahora es la demostración de un casco y una cabeza. Es decir, cómo el casco ofrece protección a la cabeza. Vamos a colocar a nuestro conductor con su casco y vamos a producir la caída desde esta altura, simulando un siniestro vial. En este caso, como vemos, la cabeza de nuestro conductor se encontró a salvo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no utilizo el casco? Vamos a ver si nuestro conductor venía manejando sin casco al momento del siniestro. Así queda tu cabeza si no usas casco. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro casco . Podemos ver el casco integral y nuestro casco, donde observamos el poliestireno expandido o telgopor, la calota externa y la goma espuma, que en este caso sería esto, que es lo que nos da confort a la hora de utilizar el mismo. Las pruebas para homologar cascos en la Argentina no son tan exigentes como en otros países. Es por esto que en nuestro país podemos llegar a encontrar cascos como este, realizados en polipropileno. El polipropileno es un plástico utilizado para la fabricación también de baldes y palanganas. Este plástico es mucho más blando que, por ejemplo, un casco realizado en ABS, el cual tiene mucha más estructura. Una de las diferencias que podemos encontrar para distinguir de qué está fabricado un casco es que el polipropileno tiene el color incorporado dentro del mismo material, es decir, que vamos a encontrar el mismo color en la cara externa que en la cara interna. En cambio, en un casco realizado en ABS, en la cara externa vamos a encontrar los colores, la laca y dentro un tono distinto que nos marcará que este casco fue pintado. En el caso de un casco realizado en ABS,
La laca no cumple solo una función estética, también aporta rigidez al conjunto y además le otorga al casco protección ante los rayos UV. Eso evita que los rayos del sol vayan deteriorando y haciéndole perder propiedades al material que compone la calota. El casco debe usarse siempre correctamente atado y ajustado. En caso contrario, se saldrá y no cumplirá su función de protección, como podemos ver en el siguiente video. El casco debe calzar ajustado en la cabeza, pero no debe quedarnos chico. Para esto, los fabricantes nos ofrecen distintas medidas acorde al tamaño de nuestra cabeza. Un casco que nos queda chico nos va a generar incomodidad y hasta incluso puede darnos dolor, dificultando nuestra atención a la conducción. En el caso de que el casco sea grande, nos va a quedar flojo, pudiéndose bajar, dificultando la visión, o incluso generando turbulencia por el viento. Además, se puede agregar que en el caso de un siniestro, ese casco puede hacer girar bruscamente nuestra cabeza, provocando lesiones de gravedad en la columna cervical. La forma correcta de medir nuestra circunferencia craneal para saber qué talle somos, ya que cada medida tiene un talle especial, es pasando por encima de nuestras cejas y yendo hacia la parte más protuberante de nuestro cráneo. Tomamos la medida con una cinta y obtenemos el tamaño de casco acorde a nuestra cabeza. Existen distintos tipos de cascos. Los que más protección ofrecen, los integrales en un extremo, y en el otro extremo los que menos protección ofrecen, pero que aún así están homologados, que son los cascos abiertos. En el medio encontramos los rebatibles o modulares, que son casi tan seguros como un integral, pero que son más pesados y requieren un mantenimiento más específico. El hecho de que los cascos abiertos sean tan inseguros está dado porque casi el 50% de las lesiones en la cabeza están dadas en esta zona. Para colocarnos el casco debemos tomarlo de las tiras de sujeción, las cuales desplazamos hacia los laterales y pasamos el casco por encima de la cabeza. Para acomodar las orejas podemos meter 2 dedos por un lado y 2 dedos por el otro. Luego, siempre importante, abrocharlo y ajustarlo, dejando que los dedos pasen entre la cinta y nuestra barbilla. Además, si usas lentes, los mismos se ponen después de colocado el casco. Es fundamental recordar que si tu casco no posee visor, siempre tenés que usar protección ocular. El casco es la parte más importante en el equipamiento de protección del motociclista, pero no tenemos que olvidarnos de usar calzado de protección, protección para las piernas, guantes y campera, preferentemente con protecciones. En cuanto al calzado, lo ideal es que sea alto, que la suela sea baja, sin taco, de goma, que proteja el tobillo, la parte de atrás del mismo, y a su vez vas a obtener protección frente a quemaduras, raspones o, por supuesto, ante una caída. En el caso que no llegues a poder comprarte un calzado de protección específico para motos como el que tenemos en este caso, lo ideal es que utilices un calzado tipo botita con las mismas características, sin taco, suela de goma y que te proteja el tobillo. Los cordones siempre bien atados y ajustados,
De esa manera vamos a evitar que se nos traben o enganchen con la palanca de cambios o con el pedal de freno, también provocando un eventual siniestro. En cuanto a las piernas, si no disponemos de protecciones específicas, lo ideal es no utilizar pantalones cortos. Siempre pantalones largos y preferentemente de telas gruesas que resistan la abrasión y la temperatura. De esa manera, ante una caída no nos vamos a raspar y no nos vamos a quemar ante el contacto con superficies calientes. Un ideal sería un jean grueso. ¿Por qué son importantes los guantes aún en verano? Los guantes nos ofrecen protección frente a piedras que puedan pegarnos, que son levantadas por los vehículos que van antes que nosotros, por supuesto ante una caída, y evitan la abrasión cuando nosotros deslizamos en el asfalto. Un claro ejemplo de algo por el estilo es lo que pasó con este guante. En cuanto a las camperas, tenemos distintos tipos de camperas. Lo ideal sería que cuenten con protecciones, como en el caso de esta, en hombros, codos, pecho y espalda. Los materiales son diversos. Puede ser de cordura, puede ser de jean o puede ser de cuero. En todos esos casos son materiales que son resistentes a la abrasión y a la temperatura ante el contacto con una superficie caliente. En el caso de la lluvia, también es importante la utilización del equipo de lluvia. Esto va a lograr que podamos viajar más confortablemente sin distraernos de nuestra conducción. Es importante remarcar que tanto conductor como acompañante deben seguir los mismos lineamientos en cuanto a equipamiento y protección. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte, comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento en las zonas afectadas por las inundaciones. Más desagües. Nuevos canales para estar mejor preparados frente a las tormentas fuertes. Gobierno de Corrientes, siempre cerca. Dale luz verde al juego responsable. ¿Qué es el juego responsable? Jugar en forma protegida, segura y divertida es jugar responsablemente. Establece límites de tiempo y dinero dedicados al juego. Si crees que necesitas ayuda, ingresa a www.loteriacorrentina.gov.ar y accede a los formularios de autotest y autoexclusión. Lotería Correntina. Dale luz verde al juego responsable. Soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Hola, somos de Integral Motos, estamos en España 1490. Acá podés conseguir todo lo que necesites para tu moto, desde accesorios, repuestos y mucho más. Estamos de lunes a viernes por la mañana de 9 a 13 y por la tarde de 17 a 21. También los sábados por la mañana hasta las 13 horas. Nos podés encontrar en Instagram como integralmotos.corrientes. Tenemos todo y si no lo tenemos te lo conseguimos. Los esperamos. Charlas entre un periodista y un historiador. Es el último libro de Rubén Duarte. Adquirilo en las librerías y kioscos. También en las ferias del libro de toda la provincia de Corrientes. Muy bien, creo que hemos aprendido bastante hoy. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.